Bienvenidas y bienvenidos a En Primera Línea, un espacio en donde la salud se cuenta desde el alma. Yo soy Luis Vizcaíno y hoy te invito a una conversación que abraza la verdad, la identidad y la dignidad dentro del mundo de la salud. Nuestro invitado es un profesional de la salud abiertamente homosexual, cuya historia no solo habla de vocación, sino también de valentía, y nos muestra la importancia y la repercusión tan grande que implica tener una buena actitud, valores y profesionalismo, sin importar el lugar. Porque ser quien eres no debería ser un obstáculo, y menos en una profesión dedicada a salvar vidas. Esto es En Primera Línea. Comenzamos. Yo, el Beastie versus en el mic, el A2H, pa, es el Ladex, yo. Torno infinito, bro, guerra sin tregua. Vidas que cuelgan, la muerte siempre te acecha. Manos que tiemblan, miradas que te imploran. Pero aquí nadie retrocede, hermano, nadie llora. A veces ganas, bro, a veces pierdes. Duele la lucha, pero nunca se detiene. Cuando un alma regresa, la luz se enciende. Por cada caída existe alguien que siempre vuelve. Guerreros de blanco, sangres y heridas. Héroes ocultos salvan un chingo de vidas. En primera línea, sin dar un paso atrás. Entre sombras y fuego no hay miedo para luchar, yo. Venas y arterias, vendas y esquemas. El mundo enferma, la sangre muerta te infecta. Somos nocturnos, salvamos tu rumbo. Damos el 100%, somos escudo del mundo. Segunda oportunidad. Hola amigos, mi nombre es Gilberto, soy enfermero general y estoy en primera línea. Hola, bienvenidos a un episodio más de En Primera Línea. Este es nuestro cuarto episodio ya. Estamos muy contentos de que pues la gente esté reaccionando de buena forma a nuestro contenido. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. La verdad es que pues vamos a hablar sobre muchas cosas, muchos temas interesantes. Él es enfermero y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a dejar que él se presente. Hola Luisito, pues muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de verdad que me hayas invitado por estar aquí en los primeros capítulos, ¿no? De En Primera Línea y agradecido también por la apertura a este espacio, amigo. Yo me llamo Gilberto, tengo 26 años, soy licenciado en enfermería, Muy bien. también técnico. Uh-huh. Actualmente me desenvuelvo como enfermero general y pues ese es mi poquito currículum, amigo. Ok, hasta ahorita. Hasta ahorita. Muy bien. Soy enfermero joven todavía. Muy bien, sí. ¿Cómo fue que tú decidiste estudiar enfermería? ¿Por qué te nació el gusto por la enfermería? ¿A raíz de qué fue? Fíjate que siempre he pensado que las cosas llegan a ti muchas veces cuando menos lo esperas. Y eso fue lo que a mí me pasó con la enfermería. Porque, o sea, desde pequeño yo siempre sabía que quería dedicarme a algo de la salud, pero no específicamente a qué. Y es que, ¿sabes? O sea, lo típico es que siempre es como, vas a ser doctor, ¿no? Sí. O sea, el referente es ser médico cuando quieres dedicarte a algo de la salud. Y sobre todo en mi caso, yo no tengo familiares que se dediquen, o bueno, ahorita sí, pero en aquel momento no tenía yo ni un familiar que se dedicara a la salud, no había enfermeras, no había médicos, no había nadie. Tengo primos que son maestros, administradores, pero nadie de la salud. Okay. Entonces, algo muy gracioso es que cuando voy a entrar a la prepa, me dice mi mamá, ¿por qué no te vas a estudiar enfermería? No, pues te digo, nosotros no conocíamos nada, amigo, de la salud. Sí, cero. Ajá, sí. Y entonces me dice, pues las enfermeras nada más inyectan y toman la presión, ¿no? Y dije, oye, sí es cierto, las enfermeras nada más inyectan y toman la presión. Yo quiero hacer eso. Sí. Y me dice mi mamá, ¿por qué no te vas a estudiar? Dije, sí, yo creo que sí me voy a ir a estudiar, enfermería. Okay. Entonces ya es cuando llego y, o sea, te topas con ese golpe que es la disciplina que lleva enfermería, desde que tienes que utilizar zapatos blancos bien limpios y que tienes después que ir de ropa interior blanca, bien uniformado. Yo veía, por ejemplo, otras carreras que iban como muy presentables, muy bonitos y todo, pero no igual que en enfermería. Sí. O sea, nosotros somos como muy formales, ¿no? Más recto, más, como dices, ¿no? Un poco más disciplinado. Sí, y eso no me gustaba. Sí. Entonces ya de ahí como que yo decía, ay, no, yo creo que no.
Son mis primeras, de ahí empezamos, pues obviamente empezamos a estudiar, y la maestra que me tocaba, las primeras enfermeras que nos dieron clase, eran igual. O sea, nos traían como que muy a raya Sí, y encima de nosotros. muy estrictas. Y yo decía, no, o sea, creo que no es lo que yo quiero, ¿no? Y yo no sabía que existía enfermería en otros niveles, que estaba el primero, segundo y tercer nivel de atención. Entonces Sí. yo nada más conocí el primer nivel de atención. Afortunadamente nunca utilicé un segundo o un tercer nivel de atención. Ujú, Entonces yo pensaba que solo enfermería se desenvolvía en unidades de medicina familiar. ujú. Clínicas. Ajá, y vamos a hacer nuestras primeras prácticas y lo mismo, ¿no? O sea, ves, es que como que no es lo que yo estoy, Ujú. o lo que yo esperaba de ser enfermero. Sí, te diste cuenta que no nada más era checar la presión y... Sí, pero, o sea, aparte decía, o sea, sí ya vi que no es nada más checar la presión, pero aparte no es lo que a mí me llama la atención, Sí. ¿no? Como el primer nivel, yo decía, pues es que no, o sea, no me veo, no me visualizo, Ujú. yo ya, de titulado aquí. Vamos avanzando, y me acuerdo que entró al cuarto semestre, y Ok. nos dan médico quirúrgica Ajá. en aquel entonces, y hoy es perioperatoria. Y mi maestra, la maestra que me tocó en aquel entonces era una máster, pero así máster de perioperatoria. Sí. Y aparte de todo eso, no era una persona que fuera muy estricta, no simplemente como que se iba a la par de nosotros y nos enseñaba y te explicaba, y en las clases tú te dabas cuenta que era una maestra que realmente sabía lo que te estaba diciendo. Ujú. Y ahí fue donde yo me enamoro de la enfermería. Wow, ok, entonces sí, la enfermería no nada más es esto. Me toca ir a un hospital en la ciudad donde atendíamos mucho a pacientes en situación de calle, Ok. a pacientes que no tenían seguridad social, que son pacientes que están descuidados. Sí. Y ahí es donde entra esta maestra y nos empezaron a decir, mira, vamos a cambiar hacia los pacientes, mira, vamos a hacer esto, vamos a tomar la presión. No tenían estetoscopios para tomar la presión. Pues vas a tomarla de esta manera y vamos a hacer esto. Y ahí fue donde me enamoré yo de la enfermería. Con las prácticas. Exactamente, ya en un segundo nivel. Ok. Y dije, ok, entonces sí, no nada más. Ahí fue donde sí ya rectifiqué que no nada más era tomar la presión e inyectar, ¿no? Que había todavía muchas posibilidades, y entonces conforme fuimos avanzando me doy cuenta que sí, que la enfermería tiene infinidad Sí. de posibilidades, amigo. Y fue ahí donde yo me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Y estudiar, que sí estaba bien. Sí, entonces al principio te costó trabajo relacionarte y decir si me gusta. Encontrarme, sí, amigo, encontrarme Sí. como enfermero, que era lo que yo quería, ¿no? Ujú. Porque pues nunca tuve yo a lo mejor un consejo, nunca tuve una línea que me ayudara. Yo escuchaba a mis amigas, a mis compañeras que decían, es que mi tía es enfermera, es que mi mamá es enfermera, mi hermana es enfermera, Ujú. mi tal es doctor, ¿no? Y yo no, o sea, yo nada más estaba ahí Sí. porque mi mamá me dijo, ¿no? Entonces como que fue tu primer obstáculo, el decir, sí estaré en lo correcto, sí estaré en la carrera correcta. Sí, o sea, muchas veces lo pensé, ¿no? ¿Sabes cuántas Ujú. veces yo pensaba y decía, sí es lo que yo quiero, en verdad quiero esto? Y digo, como yo estaba haciendo carrera técnica y aparte estaba haciendo la preparatoria, Sí. pues yo decía, bueno, me aguanto, acabo la carrera con la prepa y ya después veo qué es lo que quiero, ¿no? Ujú. ¿Qué carrera quiero? Ujú. Pero ya estando ahí adentro y empezando a ver, te digo, cómo era, qué era lo que hacía una enfermera, cómo era que nos desenvolvíamos, qué teníamos que hacer. Y con la ayuda de esta maestra, ya fue que dije, no, sí es lo que quiero. Sí. ¿Y tu mamá cómo lo tomaba cuando tú llegabas y le contabas al principio de que no era lo tuyo y ya después cuando ese cambio radical de que no, sí me gusta? No, pues evidentemente nunca le conté. ¿Te Ujú. imaginas que yo le hubiera Sí. dicho, mamá, es que no, no quiero ser enfermero? Ujú. O sea, definitivamente me hubiera dicho, pues ni modo, te aguantas y acabas y ya Ujú. después ves qué haces, ¿no? Sí. Y pues mis papás sí son como, o son de esta época en la que me decían, tienes que estudiar y si no estudias te vas a vender chicles. Ujú. Y yo decía, no, pues no, mejor me sigo estudiando, ¿no? Ajá. A vender chicles, a ser enfermero, mejor No, soy pues mejor enfermero, enfermero, ¿no? amigo, la verdad. Sí, y bueno, sí, de verdad que a veces no es lo que buscas, ¿no? Porque pues también a mí me pasó y decía, es que yo no quiero, no me gusta, pero
sí te enamoras. O sea, sí te terminas enamorando cuando haces tus prácticas, cuando ves a los pacientes, cuando el paciente te agradece, dices, sí, sí es esto. Esa es tu paga, ¿no? O Ajá, sea, ya cuando tienes el contacto con los pacientes es cuando te das cuenta. Yo creo que ahí es cuando te das cuenta si en realidad sí quieres o no quieres, sí. cuando estás ya trabajando con un paciente. Y entonces cuando sales de tu carrera técnica, ya dices, sí voy por el buen camino, voy hacia la licenciatura. Sí, Ok, sí, totalmente. O sea, termino y lo primero, o sea, que dije fue, voy a trabajar. sí. Y ya estando trabajando fue que dije, sí, tengo que hacer la licenciatura. Ujú, Empiezo como que ya a empaparme un poquito más de todo esto de la enfermería. Y digo, bueno, es que sí, si quiero ser buen enfermero, y aquí digo ya, a lo mejor va a haber gente que difiera, ¿no? Pero sí tengo que estar preparado, ¿no? ujú. Para ser un buen enfermero. Sí tienes que estudiar, sí tienes que estar actualizándote constantemente, tienes que estar ahí encima, digo, para ser buen enfermero. Yo sé que probablemente hay enfermeros que con una carrera técnica son buenos Ujú. también, pero creo que el estar actualizado es parte de, ¿no? Sí, porque también evoluciona, ¿no? Porque pues va evolucionando junto con toda esta rama científica, Sí, ajá, porque pues salen nuevos medicamentos, quitan medicamentos, y entonces tú te tienes que ir adaptando a lo nuevo. Y como dices, tienes que estar innovando, ¿no? Porque, por ejemplo, en una curación de una herida antes que hacían, no, pues vamos a ponerle isodine y su gasa. Y ahora ya hay parches y que te ayudan. infinidad de cosas que Ujú, tenemos, ¿no? O el simple hecho de las técnicas, cómo ujú, han ido cambiando. O sea, las técnicas, y me refiero a varios procedimientos, cosas que utilizábamos como el Benjuí, ujú. ¿no? Que hoy Sí, en día está contraindicado para muchas cosas, en otras las puedes utilizar, o sea, sí, amigo. sí, Entonces, sí, sí. definitivamente sí, para mí, sí es necesario que te estés actualizando y que sigas estudiando para poder ser un mejor profesional. Sí, porque no es como en otras carreras que, o sea, lo que estudias no cambia, ¿no? Ajá. O sea, ahí está y no hay problema. Pero aquí sí tienes que estar, como dices, actualizándote para poder hacer bien tu trabajo, ¿no? Exactamente, sí, amigo. Ahora, comentábamos y nos diste la pauta de hablar sobre tu orientación sexual. ¿Fue difícil para ti aceptar de que sí? O en qué momento dijiste, creo que soy gay, creo que soy homosexual? ¿Y cómo lo tomó también tu familia en esa parte? Porque sí es importante para el papel profesional que estás ocupando, ¿no? Que Ejerciendo. estás ejerciendo. Ajá. Mira, Luisito, sí, la verdad es que yo toda la vida, ¿no? O sea, desde que yo tengo uso de la razón, creo Ujú. que he conocido mi sexualidad. Ok. La situación es que siempre lo he pensado de esta manera, y cuando uno es niño, pues justamente tienes como esta inocencia y no haces caso a esta parte de tu sexualidad. Sí. O sea, a mí siempre me llamaron la atención los niños, pero nunca de un aspecto que dijeras sexual, ¿no? Sino Sí. simplemente yo era como, ok, me gusta y se acabó, punto. No es algo que le tomas importancia. Hasta que obviamente ya empiezas a crecer, empiezas a desarrollarte, inicias ya esta vida o esta parte de tu vida en la que ya te empiezan a gustar las personas, ¿no? Sí. Estoy hablando en la secundaria, cuando Ujú. Y en tu adolescencia, ¿no? exactamente Ujú. tu adolescencia, cuando ya empiezas a ver que tus compañeros ya salen con niñas o que ya Ujú. empiezan las noviecitas, los noviecitos, y en mi caso, pues sí fue un poquito diferente Ok. porque yo no podía, yo siempre he dicho que nosotros, o al menos mi generación, nacimos en este inter, estamos como en la mitad de la generación pasada y la generación actual, Sí. ¿no? Porque la generación pasada era esa generación que a lo mejor no decía nada, que era como más escondida, que no había como esta apertura. Y la sociedad era más, no era tan abierta, ¿no? A esos Exacto, temas. Ujú. exacto. Y de la generación actual en la que vemos a los chicos que salen de la mano con sus parejas, que está como mucho esta apertura, no hay Sí, ya ningún está más problema. normalizado, ¿no? Exactamente, Ujú. se respeta, ¿no? Sí. Entonces yo me quedé como a la mitad. Ok. Entonces, por ejemplo, cuando yo iba en la secundaria, pues yo no tenía como esta oportunidad de poder llegar y decirle a mi mamá, oye mamá, tengo un novio.
Sí, sí, sí. porque, o sea, iba a ser dificilísimo. Aparte de que yo no estaba acostumbrado a eso. Tampoco en mi familia yo tenía algún referente, ¿no? Sí. Yo sabía de mis hermanas que de repente tenían como amigos o algún conocido, Ok. pero jamás yo estuve en contacto con alguien homosexual, Ujú. ni de mis primos, tíos, familia, amigos, nada, Sí. nada, amigo, ¿sabes? Entonces yo nunca tuve como ese contacto con gente así, entonces para mí era algo como nuevo. Ujú. Y te digo, llega esta etapa de la adolescencia, empiezo a descubrir que sí, en realidad me gustan los hombres, Ok. pero precisamente, te digo, por estar como en este inter, pues durante mi adolescencia empiezo a tener como que noviecitas y Ujú. todo, y es cuando ya como que rectifico y digo, no, no es lo mío, Sí, ¿sabes? sí, O sea, sí. no es lo mío, y pues sí, me costó un poquito de trabajo como tratar de entender que no, no es que no fuera igual, simplemente que no tenía como las mismas preferencias que mis demás compañeros. Sí. Te repito, nunca había tenido yo contacto con alguien Ujú. homosexual, ni siquiera para saludar, ¿sabes? Sí. Jamás, amigo. Entonces, ¿y tu familia después cómo lo toma cuando ya les comentas, cuando ya te abres a Sí, ellos? fue difícil, te Ujú. voy a decir por qué. Porque somos tres hermanos. Ok. Ajá. Entonces yo soy el más pequeño, tengo dos hermanas más grandes. Ujú. Yo soy el más pequeño y varón. Ujú. Entonces mi mamá era como que tenía, y mi papá tenían como todos los ojos puestos en mí, Sí, sí, de que iba sí. a tener yo hijos y de que la familia iba a ser grande y Ujú. es el único hombre y qué padre. Y es este idealizar, ¿no? Ujú. Idealizar de los papás y de todos. Yo creo que todos idealizamos en algún momento esta parte de nuestros hijos o de nuestra vida. Y mis papás tenían tenían muy idealizada esa parte, Sí, ya, ¿no? ya tenían ellos hecho un plan para tu Para mí, vida, ¿no? Ajá. exactamente, o sea, sin saber que el que tenía que hacer el plan era yo, Sí, no que ellos. las decisiones las tomas tú, ¿no? Exacto, Ujú. entonces, y aparte justo soy el más pequeño, el más consentido, estaba Sí, como que, y yo tenía, bueno, hasta la fecha, pero estoy hablando de ese entonces, sí, mucha sí, sí. confianza con mis papás. Ok. Entonces, yo sentía ya esa presión Mm. de que siempre era así como de, ¿y tu novia? ¿Y por qué no tienes novia? ¿Y cuándo vas a tener novia? Y yo decía, es que, ¿cómo les digo? Ujú. No, para mí era muy difícil Sí. como poder decirles, porque aparte también siempre estaban esos comentarios de que pues vas a tener hijos y la Ujú. familia. Entonces para mí era muy difícil. Sí, la familia también influye porque, pues, en algunas veces, los tíos, las tías, que la tía chismosa que te pregunta: "¿Y para cuándo, no, Ajá, hijo?". sí. Y como que te estás quedando, ¿no, hijo? Y Ajá, que tu prima, mira, ya va a tener a su bebé, ¿y tú cuándo, no? exacto. Entonces, sí, sí, pues, de alguna manera repercutía todo eso en Sí, ti, y ¿no? era En ese difícil, amigo. Ujú. Entonces llega el punto ya en el que no pude más y dije, ya Sí. lo voy a decir, ¿no? Fue difícil porque fue todo un año de estar como trabajando constantemente, tanto mis papás como yo, en esta parte de poder, tanto que ellos lo entendieran, como que ellos me entendieran a mí y yo los pudiera entender a ellos. Ujú. En ese momento tal vez yo no lo veía de esa manera, pero hoy, ya después de muchos años, creo que era eso, ¿no? Porque mis papás son una generación muy diferente a mi generación. Sí. Entonces, tanto yo tenía que entender a ellos como ellos me tenían que entender a mí. Ujú. Y fue un año de un proceso largo, porque ya sabes que existe, creo que sí existe este duelo, ¿no? Sí. Y sí pasaron por esta etapa de negación y todo lo que conlleva un duelo hasta que se llega a la aceptación, ¿no? Y dentro de todo eso, pues yo también tuve que trabajarlo, Ujú. porque no tuve ayuda de ningún profesional, sino simplemente yo con lo poquito que podía y que entendía, y ya que ya Ujú. empezaba a ser como más amigos, Sí, sí, sí. llegué un día y me senté con ellos y les dije, ¿sabes qué? La situación está aquí. Después de que yo medité, hice mi Ujú. juicio moral y todo, ¿no? Que era lo que yo quería, porque sí pasé por esa etapa de qué es lo que quiero, quiero ser hombre, quiero ser mujer, Sí. qué quiero, cómo me identifico, de qué manera. Sí, es una yo creo que es una batalla para ti, ¿no? Estar Sí, no sabes cuántas pensando. veces, sí, Ujú. amigo, o sea, estaba yo pensando y decía, es que, ¿qué es lo que quiero, no? O sea, Sí. sí quiero ser hombre, quiero ser mujer, o sea, para mí era válido todo eso. Entonces llego ya con mis papás un día
de la nada y les digo, a ver, pasa lo siguiente. Mi orientación sexual no me va a definir como persona. Sí. ¿Por qué? Porque yo sigo siendo Gilberto, ¿no? Y soy el Gilberto que ustedes conocieron hasta un día antes de que yo les dijera cuál era mi orientación. Ujú. Sigo siendo el mismo. O sea, son los mismos valores, son las mismas creencias. Voy a seguir siendo la misma persona, simplemente que ahora ya conocen algo más de mí, Sí, sí, sí. ¿no? Pero no por eso quiere decir que yo me voy a convertir en una persona diferente. Y me refiero a que a lo mejor perdiera todo lo que ellos ya me habían enseñado, ¿no? Lo que yo había aprendido. Y fue eso. Entonces como que de ahí mis papás entendieron un poquito más la situación. Y mira, ya, o sea, hasta el día de hoy, la verdad es que mi relación con mis papás es muy buena. Qué bueno. Pero sí, amigo, o sea, sí costó mucho tiempo que mis papás como que lograran Sí. entenderme y yo a ellos. Bueno, eso me da mucho gusto que lleves una relación muy buena con tus papás, Gracias. porque a veces tengo muchos amigos que son homosexuales y la verdad es que sí es así como de que mi papá todavía no me habla, mi mamá no me apoya, mi mamá no me quiere o mi mamá me corrió, ¿no? Claro. Y es así como de qué triste, porque como dices, vienen de otra generación diferente, vienen con otros valores, pero no por eso dejas de ser su hijo, ¿no? Exacto, O sea, exacto. no por eso dejas de ser su hijo y no por eso te van a ay, no, es el apestado, ¿no? Sí. Y era lo que me contaba alguna vez mi mamá, ¿no? Ujú. Ya después platicando como mucho en confianza. Fue cuando platicó con mi papá y le dijo, bueno, ¿qué va a pasar con Gilberto? Sí. Le dijo, pues es mi hijo. O sea, no puedo correrlo, no puedo negarle, ¿no? O sea, Sí. las cosas. Entonces, sí, amigo, eso pasó. Ahora, ¿cómo enfrentaste tus primeros retos ya en esta carrera profesional siendo abiertamente homosexual? ¿Sí has tenido que enfrentar retos de cualquier tipo? Fíjate que, contrario a lo mejor a lo que pudieran todos estar esperando a que yo Sí. contara, la verdad es que no. Ok, No sí. porque justo te lo acabo de decir. Ujú. Siempre he tratado como de llevarme con estos valores y todo lo que a mí me han enseñado para poder trabajar tanto en lo laboral como en lo personal, Sí. ¿no? Entonces, siempre trato de no anteponer mi sexualidad Ujú. con mi trabajo, ¿no? O sea, mi sexualidad es una y mi trabajo es otro. Entonces, lo primero cuando yo llego a trabajar o cuando yo tengo que conocer a alguien, a alguna persona, un paciente, a alguien, pues es, o sea, ser profesional, Sí. ¿no? Ya como que dejo de lado mi vida personal y trato más de sacar al Gilberto profesional para poder trabajar. Sí. Entonces, eso es lo que pasa. Ok. Y cuando haces eso, la gente lo identifica. Ujú. O sea, la gente somos personas que siempre estamos como que viendo, ¿no? Sí. Independientemente de que no seas una persona que se pueda notar Ujú. que eres fijona, pero pues si ves y logras identificar a las personas, ¿no? Entonces creo que eso me ha ayudado mucho, que trato de no anteponer eso, mi sexualidad, como que trato de dejarla muy de lado Sí. y mejor trabajo ya en ese aspecto profesional. Ujú. O sea, llego y a lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, de la manera más profesional. Entonces, nunca, afortunadamente, he tenido yo algún problema. Ok. Me ha tocado ver con otros compañeros, Ujú. ¿no? Pero al menos yo, nunca, amigo, afortunadamente. Ni de discriminación, nada, nada. Fíjate que nunca. Ok. Yo creo que también tiene que ver mucho con tu actitud, con la Sí. actitud con la que llegas, ¿no? Con Ujú. las personas. Porque digo, está bien, yo no juzgo, pero hay gente que llega con ciertas actitudes o con ciertos modos que no va, ¿no? Sí, O sí, sea, que sí. no va con el ámbito, al menos. Ujú. O sea, si estás fuera de tu trabajo, estás con tus amigos, estás en un bar, estás en un antro, pues está bien, no hay ningún problema, Ujú. ¿no? Pero al menos, o sea, ya trabajando, creo que sí debes de moderar como esa actitud, ¿no? Sí. Y llegar profesional, llegar siempre con humildad, saludando. Entonces, eso a mí me ha ayudado a nunca haber, pues sí, ¿no? O sea, tenido un problema de discriminación o algo así. Sí. Contrario a compañeros que he visto que llegan con actitudes como muy,
lo que comúnmente llamamos como de divas, ¿no? Ajá. O muy altaneras. Muy prepotentes, ¿no? Prepotentes. Y entonces ahí es cuando la gente, pues obviamente no se va a dejar. Sí. Pero si tú llegas y antepones que pues eres una buena persona, llegas con una buena actitud, saludas, sonríes, tratas bien a las personas, Sí, la gente no va a te haber va a tratar problema, de ¿no? la misma manera, ¿no? En el dar, en el pedir está el dar. Sí, yo creo que también aquí se involucra, como dices, si llegas en un plan, en una actitud fea, pues obviamente los demás sí te van a responder y te van a hacer sentir mal, porque van a ver esa delgada línea y van a decir, híjole, es que su orientación sexual, vamos a atacarlo por ahí, ¿no? Exacto. Y sí es ahí porque a veces es muy frágil esa línea. Sí. Y si la tocas o tocas fibras que esa persona no le gustan, sí lo va a herir muchísimo. Sí, muchísimo. O sea, te digo, a mí me ha tocado ver. Pero bueno, prueba de esto somos tú y yo. Así es. Porque no tenemos mucho tiempo de conocernos. Sí. Pero el primer día que nos conocimos, luego hicimos ese clic. ¿Por qué? Porque justamente o sea, llegamos y te saludé y platicamos y estuvimos bromeando. O sea, como que lejos de tener yo esa actitud, simplemente llegas y saludas a la gente. Sí, tiene que ver mucho la personalidad. Exacto. Ajá, la personalidad y el carisma con que llegas con una persona, sí, o sea, involucra muchas cosas, ¿no? Ujú. Emociones, cómo equilibras tus emociones, porque también puede que seas, como dices, la diva, pero pues sepas equilibrar tus emociones y con las personas, o sea, Sí. seas de lo más, amable, ¿no? Mira, tú tienes que saber con quién. O sea, porque yo no te voy a Ujú. decir que no. A mí también me gusta echar relajo, también me gusta. O sea, no es como que toda mi vida me la pase yo así. Sí. Me encanta echar relajo, disfruto echar relajo, pero al menos en el ámbito profesional trato de pues, portarme como lo que soy, un profesional, ¿no? Y ya cuando estoy con mis amigos, pues ahí sí, ¿no? Ya es mi vida, ya podemos echar relajo, ya podemos hacer, ya podemos deshacer, ya nos podemos comportar como divas y no hay ningún problema, ¿no? Sí. Porque ya sabes cómo es el relajo, Ujú. pero ya en lo profesional, sí, o sea, no, a mí me gusta desenvolverme de esa manera. Sí, todo lo contrario, ¿no? Porque comentábamos que en donde trabajas es hospital Público. público Ajá. y pues sí, o sea, es un mundo de gente, ¿no? Es un mundo de gente, muchas personalidades, Sí. muchos compañeros de diferentes categorías y siempre te vas a topar, por ejemplo, alguien que o hable mal de ti o hable bien de ti, Claro. ¿no? Pero pues es eso, ¿no? Cuando llegas con una buena actitud, o sea, rompes Sí. barreras y rompes estigmas sociales, ¿no? Totalmente, Luisito, porque yo, por ejemplo, me llevo muy bien con todo el mundo. O sea, yo no sé si hablen o no hablen, ese ya no es mi problema, pero al menos mientras yo esté Sí. con las personas, me llevo muy bien, nunca he tenido ningún problema, nunca he sufrido Ujú. de una ofensa, de un rechazo, de una discriminación, con nadie, ¿sabes? Con nadie. Qué bueno. Y, o sea, hablando desde directivos hasta el personal de limpieza, camillería, son Ujú. muy mis amigos y eso todavía es un plus más. Sí. Porque todos necesitamos de todos. Ujú. Y cuando yo necesito de ellos, o sea, Sí, no, es un parísimo es el que una, te es una hacen. cadena, ¿no? Sí, es un parísimo el que te hacen, o sea, y les marco, oye, ¿me puedes apoyar a limpiar una cama? ¿Me puedes apoyar a traer un paciente? Y sin ningún problema Ujú. te dicen que sí. Sí, es una cadena porque cuando siembras cosas buenas, Ajá, vas a cosechar cosas buenas, ¿no? exacto. Todo lo contrario, si es una gente que pues nada más está pues de chismosa, pues echándote tierra Sí, o siendo grosera, pues obviamente va a cosechar cosas feas, ¿no? Sí. Porque no va a recibir nada a cambio de las demás personas. sí, lo que tú siembras cosechas, Ujú. exactamente, a mí me ha quedado muy claro. Ahora, hablando un poco de tu familia, ¿te ha tocado atender a tu familia en este rol profesional? Sí, Ujú. sí, y ha sido muy difícil, amigo, muy difícil. Sí, Creo que todos tenemos historias durante la pandemia, ¿no? sí. Y esa fue mi primera historia teniendo a un familiar Ok. y fue el esposo de mi hermana. Ujú. Igual se infecta de COVID y pues era una persona como un poquito incrédula de la situación, de que estaba el COVID, de que Sí. salía, de que si no, al final pues termina siendo COVID y ya sabes, el confinamiento, nadie se Ujú. quiere acercar,
O sea, tener que tomar decisiones porque ni siquiera los médicos querían dar consulta particular Sí. para, o sea, sí, para ir a ver a tus Ujú. pacientes, ¿no? Entonces, yo ya había perdido como este miedo de atender a los pacientes porque justo estábamos en un hospital que era 100% COVID. Ok. Entonces, digo, las primeras veces sí nos daba miedo, ya las últimas ya era como que, ok, ya nos Sí, acostumbramos, ¿no? porque era algo desconocido, ¿no? Para todos. Exacto, Ajá. sí, pero ya después se volvió, igual y si no algo conocido, como común, Sí. algo más común. Entonces igual, justo, me pasa que mi cuñado se enferma de COVID y pues nadie quería acercarse, nadie quería ir, fue todo un relajo y yo tuve que ir, ¿no? Yo Ujú. iba, yo lo veía, yo lo atendía, hasta pues la última vez que les dije, ¿sabes qué? O sea, necesita Sí. él ya ventilación mecánica o se va a morir, Ujú. ¿no? Entonces, justo poder encontrar la ambulancia, que se lo quisiera llevar al Sí. hospital, porque él nunca quiso internarse, ¿no? Él decía, no, yo me quedo aquí en mi casa, yo me quedo aquí en mi casa. Sí, por miedo a decir, ya no voy a salir. Justamente, Ujú. justamente. Entonces, pues ya te digo, tener que estarlo atendiendo todo ese tiempo y estar como muy al pendiente de él y de Ujú. mi hermana, porque era la que justo Sí. cuando yo iba a trabajar, mi hermana lo tenía que ver. Ok. Entonces estar como al pendiente de ellos, al pendiente de mí, de mis Ujú. papás, ¿no? O sea, mi hermana y su esposo vivían en su casa, Ujú. yo vivía con mis papás. Entonces, o sea, tener que ese inter, igual yo estaba como en la mitad, ¿no? Ujú. De ir a ver a mi hermana y estar con mis papás, pero llegaba y con mis papás y como no se acerquen y ustedes como de lejos, Ujú. o sea, todo eso, amigo, me costó y te digo hasta el último día en el que ya decidimos que pues ya era necesario o ventilación mecánica o iba a morir, ¿no? Ok. Y pues sí, ahí, esa fue la primera vez. Ujú. La segunda eh, fue con mi hermana, igual Ok. mi hermana del medio, Sí. igual estuvo 2 años en, en tratamiento contra cáncer de mama. Ok. Entonces lo mismo, ¿no? Y justo también fue a finales de la pandemia. Sí. Entonces, o sea, ya traíamos como el golpe de mi cuñado Ujú. de que había muerto por COVID Ujú. y empieza mi hermana, ¿no? Con el cáncer. Lo mismo, o sea, de tomar decisiones, qué se va a hacer, cómo se va a tratar, Ujú. los hospitales están cerrados, las especialidades están cerradas, estamos hablando de que tienes cáncer, no, o sea, tienes el sistema inmunológico abajo, Ujú. no puedes estar en contacto con pacientes de COVID, ¿qué vamos a hacer? Y lo mismo, amigo. O sea, fueron casi 2 años en los que estuvimos trabajando duro para poder tratar a mi hermana, las radios, las Sí. quimios, todos los procedimientos, mastectomía bilateral. Ujú. O sea, fue demasiado. Hasta el momento en el que se supone que ya estaba como todo controlado, Ok. de repente empieza con tos, tos, tos. Se le manda a hacer una tomografía, tiene derrame pleural, Ok. ¿no? Y Ajá. entonces hay que llevarla nuevamente al hospital. eh, de ahí sale, sí sale del Ujú. hospital, es dada de alta, llega a mi casa y en un mes se deteriora, Ok. ¿no? Ajá. Y lo mismo, ya sabes, o sea, el personal de salud eres tú. Sí, Entonces, en ti cayó esa responsabilidad, ¿no? exacto, tú Ajá. tienes los ojos de toda tu familia en ti. Sí. O sea, ¿y cómo está? ¿Y qué tiene? ¿Y se va a salvar? ¿No se va a Ujú. salvar? ¿Qué va a pasar? En aquel entonces, mi expareja Ajá. este, es médico y tuve la fortuna de que él trabajara en el hospital donde tocaba que le dieran atención a mi hermana. Ok. Ajá. Entonces, él era quien nos ayudaba, ¿no? Él nos ayudaba. Estoy muy agradecido con él por toda esa parte, Sí. porque nos ayudó demasiado. Y él platicaba con los residentes de imagen, de onco, y Ujú. estaba como moviéndose mucho. Llega un momento en el que me dice, oye, me empieza como a pintar el panorama, ¿no? Sí. Y pues ya, obviamente uno entiende, y le digo, ok, entonces tiene metástasis. Ajá. Me dice, sí, y ya no hay nada que hacer. Me dice, no. Entonces de ahí, tener que trabajar para decirle a mi papá, Ujú. y después a mi mamá, y después a mi otra hermana.
¿no? Que también ya había pasado la pérdida de su esposo. Sí. Y bueno, hacer todo eso, digo, mi hermana en cama, eh, tomar decisiones, Ujú, ¿no? O sea, tener que tomar decisiones. Siempre todo ese lapso, ese tiempo, sí estuve muy de la mano de mi expareja ujú, y pues yo le pedí como muchos consejos, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo ves? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Esto está...? O sea, ¿qué? ¿No? ¿Qué hago? Me toca eh, el último día en el que vemos que mi hermana ya está muy mal y ok, me dicen, ¿qué vamos a hacer? Hay que llevarla al hospital, sí. ¿no? Pero para esto mi hermana ya nos había preguntado, o sea, ya nos había sentado así Ujú. firmemente y nos dijo, ¿qué pasó? ¿Me voy a salvar o no me voy a salvar? Y yo creo que eso es lo más fuerte Sí, o lo más pesado, lo más sí, difícil para ti, sí. porque como te digo, o sea, toda la responsabilidad cae en ti Sí, como profesional de la salud, es como dices, ¿no? Todos los ojos están en ti. sí, Ajá. sí, o sea, y esa vez estábamos todos. Ujú, Y mi hermana así enfrente de todos nos preguntó, y pues yo tenía las miradas y todo. ujú, Ya, pues obviamente tuvimos que hablar con ella y explicarle cuál era la situación. ujú. Lo entendió afortunadamente, era muy resiliente mi hermana. Sí. Entonces, sí entendió esa parte. Te digo, ya el último día en el que dijimos está muy mal, dicen que vamos a hacer, hay que llevarla al hospital. Ok. Y entonces cuando yo dije, no, o sea, no la vamos a llevar al hospital. Ujú, ¿Por qué? Porque, digo, relativamente yo tengo 7 años trabajando y en esos 7 años no sabes cuántas veces me ha tocado ver pacientes agonizando, sufrir, ujú. que no se les da la atención que se les debería de dar, los cuidados Sí. paliativos que se les debería de dar, porque de cualquier situación, no haya Ujú, personal, por lo que sea, ¿no? ujú, Entonces dije, yo no quiero que mi hermana muera sola en el ujú. hospital. Es eso, ¿no? También esa parte de que lo ves y dices, es que yo veo pacientes que se mueren Por solos. supuesto, O sea, solos, no hay nadie, ¿no? mi parte como enfermero, mi parte humanística, Ujú, ¿no? O sea, me decía, no puedo dejar que mi hermana muera sola. sí. Entre máquinas, yo no sé si van a utilizar igual ventilación mecánica, yo no sé si se va a alargar ese proceso de agonía en ella. Ujú, O sea, tú como enfermero, y creo que la mayoría de nosotros, tu principal, lo que tú quieres es que tu paciente no sufra, sí. que tu paciente no tenga dolor. Entonces, por ejemplo, mi hermana igual estuvo mucho tiempo atendida por clínica del dolor, a veces de buprenorfina, Stadium, eran muchas Ujú, cosas. Entonces yo decía, si no se le da la atención que se le tiene que dar a mi hermana, yo, o sea, no voy a estar a gusto, ¿no? ujú, Entonces yo dije, hablé bien con ella y le dije, mira, pasa lo siguiente, si tú te vas al hospital, pues va a suceder lo inevitable, pero vas a estar tú sola. ujú, ¿Por qué mejor no te quedas aquí con nosotros? Platicamos, estamos todos juntos, pasamos tus últimos días o tus últimos ujú, momentos aquí con nosotros y listo, te vas tranquila. Y sí, mi hermana lo sabe. ujú. Entonces, esa parte de la enfermería que me enseñaron o que yo aprendí, que a lo largo de estos años he entendido, Sí. ¿no? De los cuidados paliativos. Entonces, esa vez mi hermana todavía comimos con ella Ujú, fruta, unos chicharrones que quería, platicamos, se desahogó, nos pidió disculpas, le pedimos ujú. disculpas. Todo este proceso, amigo, que Sí. sabemos que muchas veces no se da y que los Ujú. familiares de los pacientes y los mismos pacientes se quedan con las ganas, ¿no? De haber Sí. platicado con cierto familiar, con una persona, de haberle pedido una disculpa, de encargarle algo. Mi hermana pudo Ujú, hacerlo. Nos encargó a su hijo, nos dijo que quería que se hicieran con sus cosas, que iba a pasar, ujú. todo. Aparte, déjame te cuento que, digo, platicábamos hace ratito, cuando yo entré a trabajar, yo entro como enfermero general. Okey. Entonces nunca, y cuando yo hice mi servicio social, Ujú. nunca tuve yo la oportunidad de dar un baño en cama. Okey, ajá. Jamás. Sí, o sea, he ayudado, Sí. pero yo nunca. O yo veo que Ujú, de repente los compañeros, ¿no? Solitos están dando sus baños, no necesitan de un camillero, no ujú. necesitan de otro compañero, ellos solitos están dando sus baños. Yo nunca lo he hecho.
porque las enfermeras me decían, tú vas a ser enfermero general. No te toca esa parte. Ajá, tienes que trabajar como enfermero general. Ujú. Y entro a trabajar y lo mismo. Entonces mi hermana ha sido la única persona a la que yo le he dado un baño en la cama, Ok. Ajá. ¿sabes? O sea, le di cuidados que nunca había dado. Y yo creo que también para ti es satisfactorio, ¿no? El haber hecho todo eso Sí, por esa persona que sí, amabas tanto, sí. ajá, y no te quedaste con nada. O No, sea, 1000%, te digo, o sea, hubiera sido para mí algo muy traumático que mi hermana se hubiera ido y yo estaría todavía con la zozobra de y sufrió y le ujú, dolió y sí le dieron lo que ella necesitaba, sí, sí, o sea, todas esas situaciones yo las tenía todavía en mi cabeza y me quedo contento de que mi hermana se fue tranquila, en paz ujú. y a gusto. ¿Y cómo lograste equilibrar todas esas emociones? Porque desde tu cuñado Sí, y luego tu hermana, y me cuentas de que dices, es que no, yo era el único, ¿no? Yo era el sí, único personal de la salud. sí, Y yo creo que sí es un cúmulo de emociones para ti, o era un cúmulo de emociones para claro. ti, que en algún momento también, si no lo canalizabas, iba a explotar, ¿no? Sí, no, por supuesto, o sea, digo, te estoy hablando que en esos tiempos estaba súper inmunosuprimido, me enfermaba cada Ujú, rato, no, mal, pero justo con ayuda, ¿no? O sea, terapia psicológica, ok. desde que empezamos el COVID, que nos empezaron como a meter mucho esta parte Ujú, de este estrés postraumático y demás, sí fue como que dije, no, ok, sí necesito una terapia psicológica, ¿no? ujú, Y ya traía yo como esta parte de la contención de la terapia psicológica. Pues también nunca he sido una persona como que me guste quedarme con lo que siento, ¿no? sí. Entonces sí me acercaba mucho a mis papás, sí platicaba con ellos, sí les expresaba lo que sentía, de repente con mi pareja, trataba como de nivelar justo esos sentimientos para no explotar. O sea, Sí, sí fue muy difícil para mí poder sobrellevar toda esa carga. sí, porque sí necesitas a fuerza ayuda, ¿no? Ayuda Sí, profesional, exacto. aunque muchos digan, no, es que, ¿qué me va a hacer, no? Yo platicaba con un invitado anterior que le decía, es que no, o sea, no te lo puedes quedar. Sí necesitas esa ayuda, por lo menos para que te escuche, por lo menos Sí, para que tú saques todo lo que traes. siempre he pensado que los profesionales de la salud somos los primeros que deberíamos de tomar terapia, ¿no? Y que debería de ser canasta básica para todos Ujú, nosotros tomar terapia, porque somos los que tenemos más problemas, creo yo, ¿no? Como a nivel psicológico, por todo sí. lo que nos toca vivir desde que entras a estudiar, ¿no? Los Ujú. tratos que tienes, lo que aprendes, lo que ves, las historias, cuando trabajas, la carga, o sea, son muchas cosas que sí tienes que externar y que sí tienes que sacar y que necesariamente necesitas ayuda de un profesional. Sí, la verdad es que noto ahorita esas historias que nos has contado de tu persona que pues no cualquiera se atreve a abrir el Sí, corazón y externarlas, se notó que sí has sanado toda esa parte. No se olvida, porque una herida de ese tipo nunca se cierra, siempre está ahí, ¿no? sí, claro. Pero si logras sanarla, si logras mantener esa parte equilibrada de tus emociones, ¿no? Sí, más que nada porque es lo que te digo, me quedé yo en paz justamente con que mi hermana murió bien, ¿no? Mm, Con que mi cuñado mientras estuvo en casa estuvo bien. Entonces me queda esa tranquilidad de que hice las cosas bien, hice lo más que pude sí. y lo trabajé de la manera en que se tenía que trabajar, Ujú. ¿no? Yo creo que fue eso. Retos en el hospital en donde has estado, de una historia que te acuerdes también que fue muy impactante para ti. Es que, ¿sabes qué? Digo, es súper trillado, pero el COVID nos marcó a muchísimos, Sí, amigos. O sea, el COVID yo creo que ha sido, digo, a lo largo de estos años me ha tocado ver N cantidad de historias, pero que como profesional de la salud, sabes que no te debes enfrascar para no, justo no ir, llenando ese tarrito de sí. emociones y de sentimientos. Pero, ay, durante el COVID es que sí nos tocó ver muchas cosas. O Ujú, sea, nos movieron totalmente lo que teníamos ya nosotros, pues
como acostumbrado, o sea, se terminaron las visitas, no había, o sea, los pacientes estaban solos. Ujú. Y se morían Y solos, se ¿no? morían solos y Ujú. la manera en la que se morían. Entonces, por ejemplo, me tocó el 10 de mayo, ¿no? El día 9 de mayo ingresa una paciente y me dice, oye, es que pues quiero saber si ya mis familiares saben algo o algo así. Le digo, ¿y qué familiares te van a venir a ver o qué familiares tienes allá afuera? Sí. Me dices que no sé. Mis dos hijas también están internadas por COVID. Ujú. Mi marido murió de COVID y yo estoy aquí, entonces no sé quién vaya a venir a verme. Ujú. Y digo, ay, no, pues, híjole, no sé ni cómo ayudarte. Total que ya después platicando me dice, oye, me gustaría escribirle una carta a mis hijas, Ujú. ¿no? Y ver si puedes buscar a mis familiares y que se las lleven. Le dije, sí. Voy, busco papel y no encontré ni una sola hoja, ¿no? Ok. Donde mi Ajá. paciente pudiera escribir su carta. Eso fue el 9 de mayo. Sí. Le dije, mira, te prometo que el día de mañana te traigo yo tu hoja de papel Ujú. para que escribas la carta. Me dijo, sí. Al siguiente día llego, ya traía yo mi hoja de papel, esa paciente llegó sin nada, Luis, de verdad llegó sin nada, no Ujú. traía, ni una toalla, no traía jabón, no traía nada de aseo, precisamente porque llegó ella sola. Sí. Entonces ya le llevaba yo su toalla, le llevaba su jabón, le llevaba unas pantuflas, Ok. ¿no? Dije, pues es 10 de mayo, y su rosa. Sí. Y entonces ese día nosotros afortunadamente los jefes se habían portado muy accesibles y nos dejaban entrar medio turno y medio turno. Ok. Entonces yo entraba al primer turno Ujú. y entro, y pues lo primero que hice fue ir directamente al cubículo de mi paciente y cuando Sí. entro mi paciente ya, o sea, se veía que la paciente se quiso levantar, Ujú. ¿no? O sea, que había hecho movimientos, pero justo era lo que decíamos, ¿no? En ese ínter en el que salían 2 de la noche y se tenía que desvestir, que sabes que era De todo todo un el show equipo. Ajá. exactamente para irse quitando el equipo, y en el que nosotros nos estábamos vistiendo para poder entrar, pues la paciente murió, ¿no? Ok. Ajá. Entonces me quedé con mis cosas en la mano. Y ya, amigo, o sea, Sí. realmente fue así como que dije, o sea, Como que todas esas historias también mermaron, ¿no? Al personal de salud, porque yo me acuerdo cuando iba yo, mi esposa también estaba mucho en el COVID. Y entonces al principio mi esposa con su sonrisa, ¿no? Como sí, siempre, antes de que empezara la pandemia. Y ya todo ese proceso de la pandemia, cuando yo iba por ella, ya notaba yo su cara y ya su cara era de triste, cansancio, de cansancio, toda esa vibra que cargaban, ¿no? todo lo que vas cargando entre los Sí. pacientes. Yo lloraba con mi terapeuta, porque decía, es que ¿por qué la vida es así? ¿Por qué no le dio permiso de escribir la carta? ¿Por qué pasó esto? Hasta que, pues, obviamente, mi terapeuta, pues, hablaba conmigo y me Ujú. explicaba y me decía, ¿no? Y también me ayudó mucho a que yo pudiera ver, pues sí, la enfermedad como un proceso natural, ¿no? Que es Sí. algo que se nos enseña mucho, el Ujú. proceso natural de la enfermedad. Todos nos enfermamos, todos nacemos, todos morimos. Ujú. Entonces, eso me ayudó también mucho. ¿Qué significa para ti tener orgullo con respecto a tu orientación sexual y vocación al mismo tiempo? Pues justo lo que te decía, ¿no? Ujú. Que realmente no se entremezcla, diría por ahí Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, Sí. pero justo no se me juzga, Ujú. ¿no? O sea, que con orgullo yo siempre voy a trabajar y la gente me ve y los pacientes, yo quiero pensar que se dan cuenta, ¿no? Pero nunca ha sido un impedimento para mí Ujú. el poder trabajar o el poder desenvolverme, a pesar de todos los estigmas que existen, Sí. porque la enfermería es una ciencia que se dio por mujeres, Ujú. que le debemos esta ciencia a las mujeres, las primeras enfermeras fueron mujeres, ¿no? Entonces, cuando empiezan a ingresar los hombres, pues se les empieza a estigmatizar de la homosexualidad, ¿no? Con Sí. homosexualidad, y muchos enfermeros sí son homosexuales. Hoy en día Ujú. ya no es tan común, ¿no? O sea, ya es como muy variado, por Sí. así decirlo. Y la verdad es que es bien padre, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te admiro por vivir tu identidad, ¿no? Con esa autenticidad que tienes de decir, me voy a quitar la máscara y voy a salir y voy a ser quien soy. Y eso importa muchísimo. Sí, 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 totalmente. O sea, yo siempre que salgo digo, este soy yo, Ujú. y así me presento, ¿no? Con el público, con la gente.
Pero es lo que te digo, o sea, mi orgullo es que a pesar de eso, yo nunca tenía un impedimento para poderme desenvolver en el ambiente o en el gremio de la enfermería. Sí, sí, sí. Nunca ha habido. ¿Por qué? Porque justamente he sabido cómo manejar las dos situaciones y sin necesidad, ¿no? De que exista algún tipo de agresión. Sí, vamos a pasar a esta sección en donde te pregunto si tú crees en la famosísima planchada. Ok. ¿O te ha tocado vivir alguna experiencia en el medio hospitalario? ¿Por qué? Porque, bueno, en los hospitales, yo creo que el hospital es como en los panteones, ¿no? Que como son muchas energías las que se quedan ahí. Sí. Y entonces, pues, sí es de preguntar por curiosidad, porque existe esa creencia, ¿no? De que en los hospitales se espantan. ¿Te ha pasado algo? Es el típico tema, ¿no? Y yo creo que a todos, así por muy que no creas, Sí. a todos nos da como esa curiosidad de, oye, sí, se espantarán, no espantarán. Yo realmente nunca en mi vida había tenido una situación así, ni la he tenido. Okay. No soy mucho de tener miedo y eso. O sea, soy como muy escéptico, ¿no? Sí. Pero fíjate que alguna vez en un hospital donde yo trabajaba, yo apenas acababa de entrar, no tenía ni un año de haber entrado y me mandan al turno de la noche. Y esa vez me dejan solo, con 12 pacientes. No tenía enfermero auxiliar, y estaba en el área de gineco. Entonces, pues era nuevo, o sea, no tenía yo como todavía este expertise, ¿no? De decir, pues sí, a lo mejor me voy a ir a tomar un descanso o eso. O sea, yo estaba toda la noche así, ¿no? Aunque ya no tuviera nada que hacer, pero yo estaba así toda la noche. Entonces era de madrugada y me llaman para que bajara por ingresos. Y bajo por mis pacientes y todo. Entonces, ya en que yo estaba en las de córrele con los ingresos y los pacientes y demás, me andaba del baño. Pero ya sabes que siempre se te olvida. O se te olvida tomar agua o se te olvida ir al baño, ¿no? Sí. Entonces, yo estaba haciendo mis cosas y todo. Y dije, no, ya me anda mucho. Ya habían subido mis pacientes, ya estaban en sus camas, pero no me había presentado, no había ido a darles como las indicaciones y todo lo que hacemos comúnmente cuando hay un ingreso. Entonces dije, no, pero primero voy al baño porque ya me estoy, de que haciendo pipí. Y me meto al baño y pues la sala estaba, te digo, nada más era el único enfermero yo. Y pues las pacientes, las demás estaban con sus bebés, o sea, todo muy callado, la sala estaba muy callada. Entró al baño y antes de que cierre la puerta, escuchó que alguien dice mi nombre, me dicen Gil. Pero así, o sea, literal y muy claro. Ajá. Entonces dije, ay, ¿quién me habla? Dije, no, que me esperen tantito porque necesito ya pasar al baño. Y ya iba a volver a cerrar la puerta. Y me dicen, Gilberto. Así, pero muy susurrado, ¿no? Y dije, no, pues sí me ocupan, sí me necesitan. Y ya me salgo yo todo enojado porque dije, ay, me anda mucho del baño. Y voy con mis pacientes que ya tenía, que estaban en la primera sala. Y les digo, ¿alguien de ustedes me habló? Y todas, no, nadie. Yo, ok, bueno. Dije, ok. Son las pacientes que traje. Y voy y les digo, ¿me hablaron? Y me dicen, no. Y ya dije, pues sí, porque yo ni siquiera les he dicho cómo me llamo. Y tenía una paciente solita en el último cubículo. Dije, seguro que fue esa señora. Y llego al cubículo y la señora dormida. Sí. Pero dormida, perdida. Y sí, o sea, no me dio miedo, pero sí fue algo que me sucedió y que hasta la fecha no encuentro lógica. Una explicación, ¿no? Sí, ¿quién me dijo 2 veces mi nombre, no? Y no fue ningún compañero porque no había nadie. Pues al ser gineco y tener bebés, pues es un área que está cerrada, no entra cualquier persona. Entonces, o sea, no. Sí. Y ya había escuchado yo que en ese piso o en esa área espantaban mucho a los pacientes y así. Pero pues yo no lo creía hasta que me pasó. Sí, uno a veces dices, ¿cómo es posible que esta persona me esté contando que lo espantaron si yo no he visto nada, ¿no? No he vivido nada, ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, en el COVID, yo me acuerdo que iba a entregar unos documentos en el área de urgencias y está el pasillo, pero el pasillo estaba muy solo. Sí. Y escuché como una voz de mujer me empezó a susurrar hacia el oído el Salmo 23. O sea, escuchaba la voz de la mujer. Ay, pero eso ya está Y, más cañón. y todo el Salmo 23. Y yo me quedé así, yo que iba caminando y me quedé parado.
Y dije, ay, y volteé y no había nadie. Sí. Y cuando me volví a voltear para seguir caminando, lo seguí escuchando. Me dio muchísimo miedo porque dije, o sea, no vi a nadie, no hay Sí, nadie. sí, claro. Y me lo siguen, diciendo, ¿no? Y como dices, sí fue más mi miedo porque dije, como si fuera película del exorcista, Sí, ¿no? sí. No, te digo que, y justamente, digo, hablando de esto, ayer estábamos platicando de mi piso y decíamos, es que en ese cubículo como que se siente más la vibra, y una compañera que dice que le abrieron la puerta y así, pero te digo, a mí no me ha vuelto a suceder más que esa ocasión. Sí. Qué bueno, porque ¿no? Que te aparece la Me voy de planchada. ahí, amigo, Sí. me voy de ese hospital. ¿Tienes alguna vez te ha pasado una situación que ahora recuerdes con con mucho humor? Que digas, me acuerdo de este paciente o me acuerdo de esta paciente que me dijo tal cosa y, o sea, todavía me acuerdo de eso. Fíjate que tenía yo un paciente con el que justo estaba como muy renuente, ¿no? Al tratamiento, no estaba de acuerdo, insultaba a todo el mundo, nada, o sea, ya nadie quería ir a ver a ese paciente. Sí. Y pues me tocaba después verlo a mí, ¿no? Entonces ya todos ya me habían advertido de ese paciente está mal, se pone grosero, renuente al tratamiento, no quiere nada. Y entonces ya iba yo como predispuesto, ¿no? Justo lo que te digo, trato como de siempre llegar de manera profesional. Entonces ya llegué, hola, Juanito, me llamo yo Gilberto, voy a ser tu enfermero. Y me contestaba muy feo, ¿no? Me contestaba muy feo. Y sí le dije, oye, ¿pero qué tienes? ¿Por qué me contestas así si no nos conocemos? ¿Qué es lo que está pasando? No, es que no me vienen a hacer mis curaciones, necesito que me hagan mis curaciones, necesito esto, y ya. Entonces empecé como a explicarle a mí. Sí. Empecé a explicarle cuál era la dinámica, que teníamos un servicio aparte de clínica de heridas, que nos ayudaba a hacer las curaciones, cuáles eran los horarios y todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y ya, de ahí me acuerdo que nos empezamos a llevar muy bien. Y yo siempre le dije, o sea, mira, yo te voy a hablar con la verdad, no te voy a decir mentiras. Si tú lo que quieres escuchar es que yo te diga que sí, ahorita te van a venir a hacer tu curación, no va a ser eso cierto, porque no van a venir. Sí. Y te vas a enojar nuevamente y me vas a odiar a mí también, igual que a mis compañeros. Dije, entonces yo te voy a decir la verdad. La compañera de la enfermera especialista va a venir en tal horario aproximadamente, pero va a venir y si no viene, yo le hablo. Y sí, o sea, justo eso pasó, llegó la enfermera y ya, oye, me expliqué, ya ves, te dije que sí iba a venir. De ahí nos empezamos a llevar muy, muy bien ese paciente y yo, y hasta la fecha hay días en los que de repente va a sus curaciones y nos vemos, y pues siempre le bromeo y le digo, ya ves, y después de que mandaste a volar a todo el mundo, Sí. ¿no? A mis compañeros, conmigo nos llevamos muy bien, y me acuerdo, pero era así de que insoportable ese paciente. Y ya de ahí la verdad nos hicimos una muy buena amistad y cada que nos vemos en el hospital nos saludamos. Sí, como decíamos al principio, tiene que ver mucho tu actitud. Exacto. ¿No? Por ejemplo, puedes tener al paciente más grosero y que te esté diciendo cosas, pero si tú llegas con la buena actitud y relajado, el paciente se va a tranquilizar. Es tratar con respeto, ¿no? Sí. Que es justo lo que a veces no entendemos como personal. Entiendo que porque ya estamos cansados, porque ya estamos saturados, porque tenemos muchos pacientes, porque ya tienes muchos años de servicio, ¿no? Y ya te ha tocado ver ese tipo de pacientes. Pero es lo que yo siempre les he dicho, pues o sea, los pacientes son individualizados, son individuales, entonces no puedes tratar como a un paciente como trataste a otro. O sea, tienes que ir con cada uno de manera diferente e irlo tratando. Ahora, ya para cerrar nuestro episodio, me gustaría escuchar de tus palabras una reflexión. ¿Qué le darías a los profesionales de cualquier rama, de cualquier carrera, que también están en esa lucha de salir abiertamente a decir su orientación sexual? ¿Por qué? Porque sigue siendo a veces muy difícil, ¿no? Para algunos. Todavía sigue siendo un tabú, ¿no? A pesar de que estamos en el siglo XXI y que existe mucha apertura, todavía hay mucho tabú. Y sobre todo por la parte de los estigmas que hay en las carreras, ¿no? O en las ciencias.
O sea, porque regreso a lo que decíamos, la enfermería para mujeres y las ingenierías para hombres, ¿no? Entonces existen todavía estos tabús, existen todavía estas discrepancias. Yo lo que les diría es que justo nunca se pierdan de esos valores que ya traen desde casa, que desde ahí empieza, ¿no? Partir desde el respeto con las demás personas, con tus compañeros, con tus clientes, ¿no? Trabajar desde el respeto y desde ahí, ¿no? Partir y no entremezclar. Yo creo que a mí me ha funcionado no entremezclar, ¿no? Mi vida personal con mi vida profesional. Profesionalmente soy una persona y personalmente pues soy otra, ¿no? Entonces creo que es eso y tener siempre bien claros tus objetivos de qué es lo que quieres, a dónde vas, que nunca dejes que otras personas, por muy importantes que sean para tu vida, te hagan salirte de esos objetivos, ¿no? Tú siempre firme a lo que vas, lo que quieres, a dónde quieres llegar y cómo lo vas a lograr, ¿no? En este caso me refiero a tu orientación sexual. Si eso es lo que tú quieres, si con eso te sientes cómodo, de verdad, si los demás tienen problema, es problema de ellos, ¿no? Sí. Yo eso les diría. Sí, porque también aquí pudiéramos decirle a esas personas que debe de existir un respeto, ¿no? Sí, dentro de cualquier equipo, llámese de salud, llámese equipo de las personas que van y litigan porque son abogados, Sí. o sea, cualquier rama, cualquier carrera, cualquier profesión, debe existir un respeto, ¿no? Porque lejos de cualquier orientación sexual, eres una persona. Sí, claro, ¿no? Totalmente. Sí, eres una persona que merece respeto y que merece siempre un trato digno. Exacto, ¿no? Sí, se debe de partir siempre de ahí, ¿no? Y ya tu orientación va a quedar de lado en cuanto al ambiente laboral, ¿no? Sí. Ya si justo empezamos a entablar una relación, nos volvemos amigos, yo tengo esa apertura, va a seguir el respeto, pero ya es de una manera diferente, ¿no? Ya existe esa apertura. Ahora, ¿qué mensaje le dirías a las nuevas generaciones, a los futuros enfermeros? Tú ya siendo todo un profesional, siendo un licenciado, de tus palabras, ¿qué les dirías? Siempre estar a la vanguardia, siempre prepararse, siempre trabajar, siempre tratar a un paciente de manera correcta y de manera adecuada y siempre dejar a la enfermería en alto. La enfermería ya no es un oficio. Yo me acuerdo todavía cuando yo era pequeño decían que la enfermería era un oficio. Hoy la enfermería es una ciencia. Hoy tenemos la oportunidad de que las que eran escuelas de enfermería hoy son facultades, ¿no? Hoy tenemos la oportunidad de encontrar doctores en enfermería. Hoy tenemos la oportunidad de encontrar muchísimas especialidades. Entonces, yo lo que les diría es que se mantengan actualizados, que estudien, ¿sí? Que lleven la enfermería de una manera científica y que siempre, siempre, siempre estén a la vanguardia con los pacientes y trabajando de manera correcta. Sí, porque pues sí es importante para estas nuevas generaciones, ¿no? Sí, ya la enfermería ya no es la misma que era hace varios años. Ya estamos en una época en la que la enfermería ya está despuntando. Sí, bueno, Gil, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, que estés aquí en este espacio. De verdad que significa mucho para mí el que hayas podido abrirte a contarnos esas historias desde lo muy personal de ti. Muchas gracias. No, al contrario, amigo, es un gusto de verdad que hayas puesto tus ojos en mí para venir a este espacio, que me dieras la oportunidad, ¿no? Que me dieras la oportunidad de abrirme con todos ustedes, con tu público, con ustedes, como familia, y de verdad estoy muy, muy agradecido y muy contento, amigo. No, pues muchas gracias a ti. Pues muchas gracias por haber escuchado este episodio de En Primera Línea. La verdad es que estamos muy contentos. Deja tu like, suscríbete y sigue compartiendo. De eso, pues nos vas a ayudar muchísimo para que nosotros sigamos creciendo como un canal y haciendo contenido, que es lo que pues ustedes se merecen. Muchas gracias y hasta luego.